Somos humanos en la medida que nos hacemos preguntas, constantes interrogaciones y cuestionamientos ante los diferentes aspectos que irrevocablemente nos evoca la vida y el proceso de la realidad, general o particular, en la que cursamos nuestra existencia sin un claro concepto de pertenencia, más allá de lo que a lo geográfico, cultural o social se refiera, a una especie, a un entorno y naturaleza, a un planeta que sigue el curso marcado por una estrella junto con otros cuantos planetas más que se dirigen inexorablemente hacia el centro de una galaxia en un remoto lugar del infinito universo, sin habernos confiado el secreto de tal propósito. Lo que más nos saca de nosotros mismos, de nuestra mismidad, la del obligado viajero en un viaje sin saber el final del trayecto y el porqué de tal destino, y nos hace seguir hacia adelante, son, por este orden, las emociones en todas sus dimensiones y colores y la ansia de conocimientos que nos acompañan en este camino y devenir totalmente incierto. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro papel? El objeto de nuestra existencia, participación y propósito como individuos y como humanidad en este viaje intergaláctico a través del cosmos. 31 de enero de 2021 y a falta de pocos minutos para concluir este último día del primer mes del año que acabamos de iniciar a las 00 horas, continuamos la grabación de esta nueva entrega del seminario Conjugando el Verbo Ser, que podréis seguir en unos días en cuanto esté terminado, cuyo primer capítulo llevamos transitando desde un principio con el título de Llegar a cero, partir de cero pero sin partirlo para obtener el mejor de los partidos, y allí donde lo dejamos con un vídeo dedicado a la recapitulación de todas aquellas preguntas y cuestionamientos que habíamos ido encontrando desde el principio de nuestro desarrollo, que nos han ido sirviendo para entablar un diálogo cada vez más profundo, consciente y personal con nuestra esencia y su manifestación en la existencia y su posterior desarrollo vital. Para crear un marco apropiado en nuestro desarrollo, antes de continuar y haciendo énfasis en el título que hemos propuesto para este encuentro, la singularidad del cero, vamos a hacer un recorrido a vista de pájaro por esos ceros que han sido muy significativos en lo que a esa singularidad se refiere. Remontémonos en primer lugar a ese primer cero que marcaría un nuevo comienzo, relativo en este caso a nuestra relación con la naturaleza y su sincronía a través de las estaciones, el 21 de diciembre, donde la nueva estación, el invierno, partía de nuevo desde cero, dejando atrás la estación del otoño y permitiéndonos un espacio de 90 días para transitar por la estación más tenebrosa del año, donde la oscuridad prevalece, ocupando un lugar destacado respecto a la luz, y donde al mismo tiempo la temperatura se aproxima en su descenso más y más a 0 grados, y como hemos podido apreciar en esta ocasión, no solo ha llegado a cero, sino que ha superado con creces en su descenso. La siguiente puesta a cero vendría marcada por una fecha también muy significativa, el 25 de ese mismo mes, la Navidad, que en este caso nos pone de nuevo a cero con la celebración y respecto a un singular nacimiento relacionado con el misticismo y el misterio de la religión más desarrollada en Occidente y con más representación a nivel mundial. Pocos días después, y también de manera casi universal, un nuevo cero singular se manifestaría a las 00 horas del día 31, el final de un muy diferente y particular año, en todos los sentidos, para dejarnos y dar paso y comienzo al siguiente, el 2021, en esta ocasión muy especialmente cargado de esperanzas. 3 puestas a cero en poco más de una semana de tiempo. La primera relativa al reloj de la naturaleza, la siguiente relacionada con el sentido espiritual de una gran mayoría, y la última, la más mundana y referida al curso del día a día del calendario más consensuado por el resto de la humanidad. Ha pasado este mes de enero, el primer 01 del año, y del mismo, y después de esta resaca de fiestas y copiosas celebraciones habituales, aunque vividas desde una singularidad no acostumbrada por las circunstancias impuestas, aún y antes de seguir nuestro proceso debemos de tener muy en cuenta otra importante puesta a cero, que si bien en principio sería mucho más local, no cabe duda de que afectará y repercutirá de alguna manera en todos los habitantes del planeta. El día 20 de enero ocupaba su puesto oficialmente el representante político del país con mayor influencia y relevancia hasta la fecha sobre el resto de los países, el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, sin duda un nuevo 00
muy a tener en cuenta en cuanto a la estrategia de lo político, económico y social a nivel mundial. Con todos estos ajustes y reajustes e importantes puestas a cero en tan solo poco más de un mes de tiempo, aunque habituales si se quiere respecto a cualquier otro año anterior, no cabe duda de que en esta ocasión y por las especiales y también singulares circunstancias negativas añadidas, vividas en este caso por todos los humanos en general y con sus particulares dramas añadidos, han hecho mucho más costosa y angustiosa la escalada de esa llamada cuesta de enero, que afortunadamente terminará hoy, el día 31 a las 00 horas, aunque con respecto y perspectiva a ese febrero que viene, en estas especiales circunstancias son muy poco alentadoras. Es mi pretensión, y por ello lo haré y lo intentaré constantemente en este desarrollo, no solo aportar datos y referencias necesarias, sino también mis propias perspectivas particulares de observación respecto a los temas que vayamos tratando a lo largo de este recorrido, que no tiene como mayor objetivo sino el plantearte, sugerirte y acompañarte en una progresiva y lo más ordenadamente posible apertura de tu consciencia, a una reflexión y quizás a una reconsideración frente a los mismos temas, de manera sincrónica y ajustada lo más posible a los tiempos y a ese concepto tiempo de realidad tan escurridizo a la hora de definirlo, por referirse tanto a una generalidad difusa y confusa y a la vez a una estricta particularidad en cada vivencia personal, teniendo muy en cuenta el foco puesto y siempre presente en hacer ciertas, pudiéndolas llevar a cabo desde su entendimiento, comprensión y práctica eficaz, las palabras de Ernst Mach, a la hora de definir los propósitos últimos de la ciencia, donde su función biológica es dotar al individuo plenamente desarrollado de unos medios de orientación lo más perfectos posible, no existiendo otro ideal científico posible, pues de haberlo no sería y carecería de sentido. Siguiendo los pasos de nuestro razonamiento, y para darle un máximo sentido de orden, estamos precisamente empezando a trabajar con conceptos e ideas desde el plano abstracto que se irán desarrollando progresivamente hasta llegar a las estructuras orgánicas de la naturaleza y nuestra propia biología, sin perder de vista por un momento la pertenencia a la misma, al planeta Tierra, en todas sus configuraciones y escalas, en conjunto con el resto de planetas del sistema solar y con nuestra propia estrella. Desde este primer planteamiento abstracto, para abordar el cero, el recurso que utilizaremos en principio más fiable como sistema y lenguaje universal será el que nos ofrece la ciencia más dura y pura entre las ciencias, la matemática, pero bajo un punto de vista particular de la misma, la metamatemática, que conjuga en un mismo tiempo sus tres perspectivas indisolubles, la filosófica, la operacional y la práctica, referidas a sus estructuras constituyentes y sus campos de relación. En nuestro recorrido ya iniciado desde el caos hacia el cosmos, iremos tratando y trazando conceptos e ideas ordenadamente sobre la organización de este proceso de orden cosmos, haciendo énfasis a los niveles de esa propia organización referida a los diferentes sistemas a los que se hace referencia, los fundamentos y la fundamentalidad que los acompaña y definen su proceso, el camino hacia el concepto de integración de esa fundamentalidad surgida en el necesario papel de la interdisciplinariedad, en ese proceso integrativo y las simetrías que necesariamente deberán surgir y requiere su formalidad expositiva. La integración ontológica del ser y relacionada con el ser y la epistemológica como conocimiento lo más lógico y ordenado posible de las jerarquías que se sucedan, hacia una indispensable también integración metodológica para que mediante estos requerimientos necesarios desde la perspectiva y lógica forma de la ciencia, intentemos conseguir un conocimiento más ordenado y progresivo, más claro y eficiente a la hora de proponerlo y poder llevarlo a la práctica como herramienta, como sistema, como metodología y recurso exponencial ante los desafíos presentes y futuros, objetivo primero y último de nuestra labor de la función biológica integrativa y universal de las ciencias. Cuando cambiamos el punto de vista de la observación hacia este, sin duda, el número más especial de todos los naturales, el cero,
y al hacerlo nos proponemos incrementar y emplear más a fondo la totalidad de nuestra capacidad cerebral, es decir, manejando tanto los dos hemisferios cerebrales como la consciencia en el intento, se nos abren nuevas perspectivas en nuestro empeño de obtener de él, sin partirlo, el mejor de los partidos. Como hemos comentado con anterioridad en nuestro desarrollo, le costó mucho esfuerzo y recorrido histórico a este tan tardío número en ser aceptado como tal y en ser utilizado ulteriormente en las aplicaciones algebraicas, para descubrir y ser conscientes a posteriori que sin su presencia en los planteamientos y operaciones en el desarrollo potencial que las matemáticas irían adquiriendo progresivamente con el tiempo en todos sus campos, hubiera sido impensable, y más en el lenguaje empleado en la programación de la incipiente tecnología avanzada y la inteligencia artificial de mediados del siglo XX, que está haciendo posible que este mensaje y desarrollo llegue a tu presencia. En ninguno de los casos y en circunstancias anteriores, desde su comienzo y aceptación consensuada y oficial por las ciencias, que tengamos noticia o conocimiento hasta la fecha, se le ha observado y tratado desde la óptica y consideración que te vamos proponiendo. Cuando nos planteamos hacer este ejercicio de nuevo abordaje y desarrollo integrativo de las matemáticas, la geometría, la biología o la medicina, te podemos compartir que nos invadió una profunda emoción y fascinación, que a día de hoy continúa, al ser y empezar a vislumbrar una arquitectura y unas nuevas formas que se han ido desplegando progresivamente y que justifican perfectamente el nombre adoptado de singularidad que acompaña a este grafismo y símbolo tan especial, al cero, como inicio y comienzo dentro de las matemáticas. Para continuar en nuestro desarrollo, dibujamos en la pizarra un simple cero y lo trasladamos mentalmente a la mitad de un vacío creado de antemano, surgido de la nada, donde ese cero primordial vendría a manifestar la primera sensación de apariencia dentro de ese marco de referencia todavía muy abstracto, pero necesaria apariencia cuando a partir de la misma se quiere ir significando progresivamente lo concreto. Para la ciencia en general, o sus diferentes representantes en particular, aún a día de hoy les sigue siendo demasiado incómodo el concepto de nada, tanto si lo abordan en su definición la filosofía, la biología, la metafísica, como ciencias más blandas, o las más duras, como las matemáticas, la geometría, la física o la química. Tan solo se empiezan a encontrar un poco más a gusto tratando de entender o describir el vacío, sobre todo y en particular dentro de las últimas tendencias de la física, la cuántica, la de las partículas elementales, que siguen empeñados en conocer, aunque sea solo virtualmente, los elementos constituyentes primeros de la materia, los más pequeños y escurridizos, que no se dejan abordar ni describir tan fácilmente. Los científicos continúan con experimentos de altísimo coste y esfuerzo, como la producción de un gramo de antimateria que supone unos 1.000 millones de dólares, o la utilización de los cañones y aceleradores de partículas, en el intento de recrear algo tremendamente imposible e improbable, aquel primer escenario de la creación del universo hace casi 14.000 millones de años, para intentar acercarse a ese singular cero inicial sin llegar a concebirlo ni conseguirlo. Suponiendo que llegasen a ese punto, a ese momento cero absoluto del principio de los principios de la formación de nuestro universo conocido y su singularidad, aún les quedaría la labor más costosa y mucho más áurdea, la intención de saber qué pasó o pasaría antes de ese momento y cuál sería el propósito final de todo este proceso si es que lo tuviera. Vamos a aventurarnos, mientras tanto, a referir nuestra observación al respecto, que, aunque tampoco se puede demostrar experimentalmente, al menos resulta una variante o posibilidad diferente, infinitamente menos costosa, que nos aportará nuevas perspectivas, coherentes también, pero sobre todo dirigistas hacia un enfoque eminentemente más práctico para el ser humano de a pie, intentando siempre hacer cierta la propuesta de Ernst Mach a la hora de intentar definir el fin de todas las ciencias. Tenemos ya posicionado nuestro cero que dejamos en medio de ese escenario de oscuridad que lo circuncida y le vamos a otorgar una posición de partida, precisamente en el centro de ese escenario,
A partir de esta localización vamos a emplear conjuntamente y de forma quirúrgica tanto las matemáticas como la geometría como herramientas más útiles y prácticas para acercarnos y tratar de forma coherente el sentido más abstracto, pero a la vez ordenado de la existencia. Para acercarnos y entender mejor este proceso, ya tenemos colocado a nuestro cero en el centro del escenario. A continuación vamos a utilizar de nuevo ese concepto de centro, poniendo un punto en el centro mismo de esta figura, a un informe informal, que supone nuestro primer esbozo en el vacío. A continuación, trazamos un segmento, una línea bidireccional, desde el mismo hacia el antes de nuestra figura y hacia el después de la misma. Ya tenemos un segmento limitado en ese espacio, donde A sería su origen o el vínculo con el mismo, y B sería un límite de su dirección como vector hacia el futuro o hacia el infinito, obteniendo una distancia y equidistancia entre A y 0 y B y 0, en cuyo centro resultaría el punto C, que corresponde al centro trazado en mitad de nuestro cero y que formaría a su vez un nuevo cero o punto neutro. Ese punto neutro o nuevo cero se convertiría en la relación entre estos tres elementos surgidos, que por su carácter y de por sí ya resultaría tanto vinculante como infinito en sí mismo. La misma física reconoce el punto rodeado de una masa por el que se pueden atravesar infinitas líneas. Observemos de nuevo el cero inicial de nuestra pizarra y cambiemos un poco la perspectiva del ángulo de observación de tal cero como singularidad. Esta marca todavía informe e informal, pero con algo más de sentido, la vamos a tratar como si de una puerta o portal dimensional se tratara. A la izquierda de este hemos localizado el antes, el vacío y la nada, el caos, y a la derecha del mismo lo que va expresándose a partir de ese antes, de ese vacío y esa nada, hacia un cosmos plenamente organizado. Ya nos estaría pudiendo demarcar en este sentido que lo que va a su izquierda sería el universo no expresado respecto a lo que va surgiendo a su derecha como universo expresado, y además podríamos incluso profundizar en estos conceptos metafísicos y puramente abstractos aún, nombrando todo lo que se encuentra en la izquierda de este cero como una plena potencialidad, es decir, todos los posibles sin aún determinar, sin materia, sin onda, eso sí, influidos en el campo del vacío por las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, y que a través de él y sucesivamente se irán convirtiendo desde las diferentes escalas de formación de los seres complejos hacia espacios más sutiles de la formación en el campo cuántico y sus partículas elementales, hacia un espacio más atómico, denso, molecular y así sucesivamente y progresivamente ordenados hasta la formación de los cuerpos más complejos en las múltiples y diferentes escalas que nosotros hemos podido conocer hasta la fecha, también contando con todos los límites que aún tenemos al abordar estos procesos tan complejos, tanto a nivel tecnológico como de nuestros propios sentidos perceptivos, a la hora de poder captar adecuadamente este proceso del que podemos al menos aventurarnos a asegurar se dirige en su progresión cósmica desde esa plena potencialidad a una posible potencialidad plena, aún muy lejos de nuestra comprensión. ¿No nos va pareciendo este singular cero en su singularidad mucho más interesante? Una puerta, un portal al que al menos podemos situar también a su izquierda la oscuridad y a su derecha la luz. Y llegados a este punto y seguido, vamos a sugerir el utilizar algunas herramientas que nos faciliten la continuación del proceso, eligiendo una de las más arcaicas y de las que más le han sido útiles al ser humano para intentar traducir a la comprensión o al menos al acercamiento a esta lo inteligible, lo que resulta mucho más complejo de entender y que es la analogía o la metáfora, o el sentido poético, musical y artístico, o el mismo símbolo, pues con estos elementos simbólicos estamos trabajando en nuestro discurso, números, formas, palabras, para intentar describir todo nuestro razonamiento. Imaginemos a continuación que nuestro ya cada vez menos desnudo cero, al que hemos ido dotando de predimensiones espaciotemporales, lo comparamos nada más ni nada menos que con los llamados agujeros negros,
tan traídos y llevados por los estudios e investigaciones más punteras de los campos de las ciencias cosmológicas, físicas y matemáticas, tratando de acercarnos a su comprensión de una manera conjugativa, nada estática, que sólo observase una parte, un sentido o un sector del total recorrido de un sistema supuestamente tan increíble como complejo. Los agujeros negros, elementos también dotados de una extrema singularidad en el universo conocido precisamente por desconocidos, como nuestro simple cero, nos dicen que tragan las galaxias con sus correspondientes estrellas, satélites, meteoritos, incluso la luz, todo, en una forma de hambre feroz, infrahumana y aparentemente insaciable. Nos los pintan como unos verdaderos y temerosos a más no poder monstruos cósmicos que podríamos comparar, para hacernos una idea de tal ferocidad, con una de las pinturas de Goya de su etapa más oscura y tenebrosa, el Saturno, es decir, el dios Cronos en Grecia, devorando a su hijo. Pero ¿qué pasaría en el caso que, como hemos apuntado anteriormente, sólo estuviésemos siendo capaces de contemplar de forma teórica desde las matemáticas, por ejemplo, o de la manera práctica de aproximación que nos ofrecen nuestros más avanzados telescopios, sólo una parte, una forma sesgada de tal proceso complejo y completo de su sentido existencial? Es decir, si su dinámica, su para qué y su propósito se nos estuvieran escapando de nuestro razonamiento. Anteriormente he mencionado, expuesto y recordado un término que va a ser clave y fundamental en el proceso de razonamiento, entendimiento y aplicación que seguiremos, la conjugación. Vamos a entender un poco más el porqué de esta intención con unos simples ejemplos. ¿Qué sentido tendría el amor como concepto absoluto, inaccesible, inabarcable e incomprensible, y además poco práctico, si no lo podemos conjugar? Amor, amar. ¿Qué sentido tendría la respiración en todas sus múltiples dimensiones si tampoco pudiésemos conjugar respirar? Y el alimento, los nutrientes, si no pudiésemos conjugarlos, acceder a ellos, digerirlos, asimilarlos. Si existen los agujeros negros, que nos apuntan posiblemente a túneles interdimensionales, agujeros de gusano, en tránsito quizás a otros universos paralelos o dimensiones desconocidas, ¿por qué no suponer en nuestro desconocimiento que también podrían existir agujeros blancos, que podrían ser o comportarse no como captadores o capturadores, sino como emisores, como estrellas, por ejemplo? ¿No estaríamos observando parcialmente procesos digestivos o circulatorios o neurológicos cósmicos sin darnos cuenta ni apreciarlos en todo su recorrido? ¿Qué pasaría sin la respiración, por ejemplo, y otra vez, solo observásemos la fase de inspiración y no la de expiración? ¿Entenderíamos el sentido pleno, tan necesario y circunstancial que resulta de su conjunto para nuestra existencia vital? Ahora que hemos llegado a este planteamiento, vamos a poner a este nuestro cero como portal de ese agujero negro.
pero como vamos observando en sus dos vertientes, la de captación-inspiración, la que dirigiría los elementos del universo expresado hacia el vacío de nuevo, hacia la nada, al campo de las plenas posibilidades del universo no expresado, en una especie de digestión infinita para volver de nuevo al cero, al punto cero central de este portal, a manifestarse como vector direccional al universo expresado en una suerte de expiración, es decir, al desarrollo potencial progresivo de todas las formas de y hacia la potencialidad plena. Este proceso y esta nueva perspectiva de nuestro cero inicial lo desarrollaremos en la siguiente entrega, donde nos vamos a atrever a observar a nuestro cero con todas estas nuevas consideraciones dinámicas y conjugatorias, como atributos transferidos hacia el mismo, desde un punto de vista anatómico, formativo, estructural y geométrico de su formación, es decir, como partícula materializada dentro de lo abstracto, y en una posterior y tercera entrega entraremos en una mayor profundidad a su sentido dinámico, fisiológicamente observado. A estas alturas del proceso, ¿te parece este nuestro cero tan aparentemente simple como podría parecer en un principio, tan sin valor cuando se le coloca a la izquierda de cualquier otro de los números naturales? Pues queda aún mucho más de este recorrido que prácticamente acabamos de empezar para sorprenderte, y podemos asegurarte que no solo gratamente, sino, si cabe, lo más difícil de conseguir, hacerlo lo más útil y práctico en las diferentes dinámicas de tu vida, de tu día a día, y facilitando el desarrollo potencial y progresivo de tu pensamiento, de tu aparato psíquico complejo al completo, en y hacia una dinámica y una única puesta y dirección en la ampliación del campo de tu conciencia. Esto es todo lo que intentamos y lo que suponemos vamos a conseguir.